¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas como siempre un día más al canal. Espero que estéis estupendamente, que estéis súper bien el día de hoy, porque vengo a traeros una review más look más swatches de la paleta Blood Sugar de Jeffree Star, una paleta que tenía pendiente grabaros el vídeo al canal y que la he pospuesto porque os prometí que os grabaría antes el vídeo de la Born to Run. Fuisteis muchas personas las que me pedisteis el vídeo de la paletaza de Urban Decay, que os dejo por aquí arriba el vídeo por si todavía no lo habéis visto, corred y vedlo porque merece muchísimo la pena. Y hoy vengo a traeros un vídeo de otra paletaza, de otra paleta espectacular, que es la Blood Sugar, y que es una paleta que, si no me equivoco, Jeffree Star lanzó más o menos allá por el mes de febrero, por San Valentín, pero que hubo muy pocas unidades al principio aquí en España. Yo de hecho ni me enteré que salió la paleta aquí, aunque hay algunos de vosotros que me habéis dicho la paleta no salió en junio en España, la paleta salió en febrero, y hubo gente que ya la pudo comprar, pero yo personalmente no hice demasiado seguimiento de la paleta, también lo tengo que decir, en el momento en el que salió, porque pensaba comprármela, pero no el primer día que salía, no tenía tanta ansia al principio, aunque luego el ansia se me fue creando poco a poco y luego me arrepentí, porque no fue hasta junio, julio que llegó a Beauty Bay. De hecho en Maquillalia se retrasó, y como se retrasó tanto, al final la terminé comprando en Beauty Bay y luego al cabo de 5 o 10 días ya salió en Maquillalia. La tenéis disponible, como os digo, en Beauty Bay por 51,50 euros si no me equivoco, y en Maquillalia por 52. Os lo estoy diciendo de memoria, pero os dejaré abajo en la cajita de información los precios de esta paleta y las tiendas donde la podéis comprar y está disponible actualmente. Y bueno, la paleta viene en esta caja tal que así, parece como una cinta de vídeo de VHS, me recuerda a ese tipo de cajas. En la parte frontal viene con el logo en color rojo de Jeffree Star, con un fondo blanco, y por la parte de atrás viene como siempre la información de los ingredientes de la paleta y un poquito la información que nos dice la marca sobre ella. Y bueno, como todas las sombras de Jeffree Star, los ingredientes son buenísimos. Es una paleta 100% vegana, libre de derivados del petróleo y libre de parabenos, y vienen un total de 18 sombras de 1,5 gramos cada una de ellas. Si comparamos la paleta, por ejemplo, con la paleta Desert Dust de Huda Beauty, también la podríamos comparar con la última, con la Rose Gold. Esta paleta cuesta 50 euros aproximadamente y vienen 18 sombras de 1,5 gramos, y en esta vienen también 18 sombras pero 0,8 gramos, casi la mitad de producto por sombra, y su precio son 65 euros, así que tenemos que tener en cuenta que aquí viene el doble de cantidad de producto por un precio 15 euros menor a la paleta Desert Dust de Huda Beauty. También es cierto que la Desert Dust viene con un montón de tonos duocromo, que en esta paleta no vamos a encontrar este tipo de tonos, pero lo cierto es que si lo que estáis buscando es cantidad de producto y una paleta que funcione y que sea de calidad, en esta vais a encontrar mayor producto por menor precio. Y no puedo dejar pasar este vídeo sin comparar la paleta Blood Sugar con una de mis paletas favoritas del año, que es la paleta Venus XL de Lime Crime. La paleta Venus XL de Lime Crime le gana en cuanto a cantidad de producto a la de Jeffree Star por 0,17 gramos por sombra, ya que esta vienen 1,67 gramos de producto por cada una de las sombras, o sea que todavía es más cantidad. Aún así, la cantidad de producto de la paleta Blood Sugar es muy generosa igualmente. El precio es muy similar, creo que esta cuesta 45 libras, unos 49 euros aproximadamente en Beauty Bay, y esta cuesta 50, o sea que más o menos el precio es muy similar. Y lo que son los tonos de ambas paletas os lo conté en el vídeo de la Venus XL, que os lo dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto todavía lo podéis ver y ver a fondo esta paleta, que creo que merece muchísimo la pena, ya que, como os digo, es una de mis favoritas del año sin ninguna duda. En ese vídeo os decía que la paleta Venus XL es más rosada, tira más al rosa, hacia el morado, y no tiene ningún tono rojo, a excepción de un naranja salmón, que tira más bien al naranja que al salmón, y podríamos decir que es el tono más rojo de la paleta, pero no tiene tonos rojos como sí tiene la paleta Blood Sugar, aunque la Blood Sugar tiene en común muchos tonos morados y rosas que se parecen a los de la Venus XL, pero tenéis que tener en cuenta eso, que la Blood Sugar tira más hacia el rojo y esta tira más hacia el morado y hacia el rosa.
La verdad que las dos paletas son maravillosas, no sabría deciros cuál de las dos tiene más calidad, las dos son increíbles. Simplemente yo me decidiría por una o por otra en función de los colores que os gusten más, si os gustan más los colores de la Venus o si os gustan más los colores de la Blood Sugar, aunque el packaging a mí personalmente me gusta más el de la Venus, lo veo más compacto y lo que es el interior y todo me gusta muchísimo, aunque tengo que decir que el packaging de la Blood Sugar sí que es cierto que no es mi favorito, ya os digo que la Venus XL me gusta más, pero sí que tengo que decir que es un packaging súper original y único y que no encontraréis en el mercado ninguna otra paleta con este packaging alucinante. Lo que es la paleta en sí está inspirada en lo que son los botiquines de una clínica o de un hospital, podríamos decir. Y bueno, la paleta viene tal que así, pone Blood Sugar en color rojo con un fondo que imita la piel, es como de polipiel. Y luego viene con este cierre tipo cofre que me parece súper original y que nunca había visto anteriormente en una paleta. Y por la parte de atrás vemos los símbolos de caducidad de 12 meses, de que la paleta es reciclable y el packaging se puede reciclar también. Y el símbolo de cruelty free, conforme que ningún animal ha sufrido para crear este producto, para crear las sombras y el packaging de esta paleta. Al abrirla, abrimos los cierres tipo cofre. Y en el interior encontraremos un espejo inmenso, inmenso. Sería una paleta maravillosa para viajar si no fuera que es que pesa mucho. Realmente el packaging no lo veo cómodo, no lo veo práctico, pero sí que es cierto que como para tener algo de colección, algo especial dentro de vuestra colección, me parece súper bonito y no me importa que pese, ya que como os digo, esta paleta es algo especial, algo distinto, algo que se sale de lo normal, algo como para tener como un tesoro en nuestra colección y sobre todo para coleccionistas o personas que os guste mucho el maquillaje. No es una paleta por la elección de los tonos que tiene, que os los enseño aquí. No es una paleta que yo diría que pudiera ser para una persona que solamente quiere una paleta en su vida y nada más. El motivo por el que digo esto es porque sí que es cierto que la paleta tiene como bastantes sombras que son bastante neutras. Podríamos decir toda esta fila de aquí, estas tres de aquí y quizás alguna más del resto de la paleta que podríamos considerar como un tono bastante básico, bastante ponible para diario, pero lo cierto es que el resto de tonos rojos hacen, al menos en mi opinión, que no se convierta en una paleta básica de esas que tienes una y no necesitas más. En mi opinión, esta paleta, para ser de esas paletas que ya os digo que es solamente con una te apañas, necesitaría tener un tono negro que no tiene y que probablemente yo sí que se lo hubiera puesto, aunque teniendo en cuenta la temática de la paleta, pues tampoco le hace falta ese negro, pero sí que es cierto que para complementar muchos looks y sobre todo para mezclar el rojo, que el rojo con el negro queda súper bien, yo creo que una sombra negra sería lo suyo. Siempre la podéis complementar con una sombra negra suelta aparte, pero en lo que es en la paleta no viene un negro. Sí que vienen dos tonos beige claritos para el arco de la ceja o simplemente como base para todo el párpado, que esto sí que me gusta mucho. Y luego también encuentro que quizás le faltaría algún tono dorado más, algunos tonos más neutros para terminar de ser, digamos, una paleta de esas que no necesitas ninguna otra. Por ese motivo yo la veo más como una paleta de coleccionista, una paleta como para tener como extra en nuestra colección por capricho. Y bueno, mis bellezones, una vez os he contado las características de la paleta Blood Sugar, vamos ahora a pasar con los swatches. Si me veis restos de purpurina en la mano es porque he estado swatcheando un montón de sombras y grabándoos un montón de vídeos juntos. Pero bueno, que tengáis en cuenta que estas particulitas no son de la paleta. He intentado quitármelas con todo y no hay manera, se me han pegado a la piel, así que os lo voy a swatchear encima. Empezamos con los tres primeros tonos de la paleta. En primer lugar tenemos Glucose, que es un tono blanco completamente mate, hiperpigmentado. Luego tenemos Sugarcane, que es este tono de aquí, que es ideal para sellar todo el párpado, por ejemplo, o como sombra de transición muy clarita. Es un tono, como podéis apreciar ahí, entre beige y rosa, completamente mate, muy clarito. Luego tenemos la sombra Cake Mix, que es una sombra muy bonita también como tono de transición. Es un tono que yo diría que es un marrón clarito que tira al rosado, súper bonito también. A continuación tenemos la sombra Dutch, que es un marrón medio, súper bonito también. Luego tenemos esta sombra que pigmenta increíblemente bien,
que se llama Donor y que, como podéis ver, es un tono cobre, bronce, metalizado, espectacular. Y luego en la última fila, la última sombra que tenemos es Intravenous, que es una sombra que, como podéis ver, es un marrón con subtono rojizo. Súper bonita también esta sombra y súper pigmentada, completamente mate. Aquí tenéis las tres siguientes sombras. La primera de todas es Candy Floss, que como podéis ver es una sombra rosa clarito con subtono blanco perlado, súper bonita. A continuación tenemos la sombra Tank Pop, y esta sombra es un color salmón, rosa salmón completamente mate, ideal también como tono de transición. Y la siguiente sombra es Sweetener, que como podéis ver es un color duocromo, según como lo miras es dorado, según como lo miras es rosado y completamente metalizado, también súper pigmentada. A continuación tenemos tres sombras frías de la paleta, tan pigmentadas como veis ahí. La primera de todas es la sombra Cavity, que como podéis ver es un rosa fucsia con subtono azulado. La siguiente sombra es O Positive, es un tono gris clarito, ideal también como sombra de transición. Y la última sombra de la segunda fila se llama Root Canal, es una de las más famosas de la paleta y como podéis ver es un violeta cálido completamente mate. A continuación tenemos la sombra Free, que como podéis ver es un color rojo anaranjado completamente mate. La siguiente sombra es Cherry Soda, una de las más famosas de la paleta, y como su propio nombre dice es un color cereza completamente mate. La siguiente sombra es Fresh Meat, que como podéis ver es un color parecido al anterior pero tira más al morado. Es un color borgoña, diría yo, un color vino, completamente mate también. Y estas dos sombras son más pigmentadas que esta de aquí, pero aún así las tres pigmentan muy bien. Y aquí tenéis las tres últimas sombras de la paleta. En primer lugar tenemos la sombra Blood Sugar, que como podéis ver es un rojo metalizado espectacularmente bello, súper bonito y súper pigmentado. A continuación tenemos la sombra Extraction, que es una sombra borgoña, también vino, pero más violácea que la anterior que hemos visto y es también completamente mate y pigmenta muy bien. Y por último tenemos la sombra Coma, que me recuerda muchísimo a la sombra Botticelli de la paleta de Line Crime, la Venus XL, pero la de la paleta de Line Crime es más pigmentada que esta. Aún así, esta sombra es súper bonita y como podéis ver es como un violeta rojizo espectacular. Hola de nuevo mis bellezones, ya estamos aquí de vuelta y como habéis podido ver en los swatches de la paleta, lo que son las 18 sombras que tiene esta paleta, todas y cada una de ellas tienen una calidad brutal. Todas son súper pigmentadas, súper cremosas al tacto, súper sedosas, se coge enseguida producto con el pincel, se difuminan muy bien, ya os lo adelanto, tienen muchísimo pigmento, todas ellas. Y de verdad que para mí, en mi opinión, la paleta Androgyny, que para mí es la paleta que yo tenía hasta la fecha con mayor calidad de Jeffree Star, ha sido superada por esta. Para mí esta es la mejor paleta en cuanto a calidad de Jeffree Star. Como ya sabéis, también tengo la paleta Thirsty, de la que os hice un vídeo en el canal, y en el vídeo de la paleta Thirsty os conté que es una paleta que tiene buena calidad, pero no tan buena calidad como la Androgyny, y en el caso de la Blood Sugar tengo que decir que es tan buena como la Androgyny e incluso más, porque la Androgyny tiene dos sombras azules que son muy secas. Sin embargo, esta paleta no tiene ninguna sombra seca. Miento, quizás podríamos decir que la única sombra seca que tiene esta paleta es la sombra Coma, que es esta de aquí, que sí que es cierto que al tocarla con el dedo es un poco seca, pero la he utilizado hoy en el look de hoy, en lo que es la V externa, y se trabaja increíble esta sombra, y en el párpado no se nota absolutamente nada que sea una sombra seca, se difumina súper bien, y ya os digo, no me importa para nada que tenga una sombra un poco más seca, porque como os digo, se trabaja también increíblemente bien en el párpado. Y una vez dicho esto y una vez vistos los swatches de la paleta, os voy a dejar ahora por aquí por la pantalla el minuto en el que termina el tutorial del maquillaje que llevo ahora mismo, por si no queréis ver el tutorial y pasar directamente al final de esta review, y si queréis ver el tutorial continuad viendo el vídeo. Empezamos aplicando 2 tiras adhesivas en cada uno de los ojos.
Voy a empezar utilizando esta sombra de aquí que se llama Root Canal y voy a utilizar un pincel de eyeliner, es el 317 de Zoeva, y con él voy a crear una falsa cuenca por encima de mi cuenca natural. Ahora voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Cavity, que como podéis ver es un color fucsia muy intenso con su tono frío. Y voy a utilizar un pincel de Burlesque que es el Pro 117. Es un pincel redondito pero acabado en punta, pequeñito, muy preciso, que va a ayudar mucho a difuminar esta sombra que acabamos de aplicar. Y lo que voy a hacer es que con esta sombra Cavity la voy a aplicar por encima de la sombra morada que hemos aplicado antes y vamos a ir difuminando bien e integrando bien las dos sombras en el párpado. Una vez difuminada la sombra vamos a volver a coger el pincel biselado y otra vez la sombra Root Canal para marcar un poquito más de profundidad en esta cuenca. Con el pincel que hemos difuminado antes, sin volver a coger sombra fucsia, simplemente con el pigmento que ya hay, volvemos a difuminar. A continuación voy a utilizar la sombra Sugarcane, que como podéis ver es un tono beige rosado, y voy a utilizar un pincel pequeño para difuminar, es el Pro 54 de Burlesque, y voy a coger esta sombra y voy a difuminarla junto con la sombra fucsia que hemos aplicado arriba del color morado para integrarla bien con el arco de la ceja. Y ahora voy a utilizar la sombra Glucose, que como podéis ver es un blanco completamente mate, es súper pigmentado y lo voy a utilizar con un pincel de Zoeva que es el 237. Es un pincel plano para detalle, muy pequeñito, y con este pincel lo que lograremos es aplicarla justo donde queremos, en el arco de la ceja. Ahora voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Coma, que como podéis ver es un color morado borgoña, es el tono más oscuro de la paleta, y con el pincel que hemos utilizado antes para difuminar la sombra rosa, el Pro 54 de Burlesque, lo que voy a hacer con esta sombra es aplicarla en la V externa del ojo, difuminándola hacia adentro para marcar la V externa. Una vez hemos aplicado la sombra en la V externa, vamos a utilizar el Glitter Primer de NYX y voy a utilizar un pincel bastante preciso que es de Zoeva, el 226. Es un pincel redondito, cortito y plano que va a ayudar mucho a aplicar lo que es el producto en lo que es la línea que hemos hecho para no pasarnos de la línea. Aquí por ejemplo podéis ver que me he ido un poquito con la sombra, pero no pasa nada porque lo vamos a cubrir, pero para ello necesitamos ser precisos. Entonces voy a coger el Glitter Primer con este pincel y lo voy a ir aplicando en el párpado libre y voy a dejar libre esta zona de aquí porque luego ahí queremos difuminar una tercera sombra y si está el Glitter Primer va a ser mucho más difícil difuminarla. Entonces solamente lo voy a aplicar en los 2/3, digamos, internos de la zona que ha quedado libre. Y con la otra cara del pincel voy a aplicar ahora esta sombra de aquí que se llama Donor, que como podéis ver es un color bronce dorado espectacular y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Y una vez hemos aplicado la sombra Donor, que es espectacular esta sombra, vamos a utilizar de nuevo la sombra Root Canal con el mismo pincel que hemos utilizado antes, el Pro 117 de Burlesque, que es el pequeñito acabado en punta. Y voy a coger esta sombra y voy a difuminar justo el corte entre la sombra que hemos aplicado en la V externa y la sombra Donor. A continuación, con cuidado y siempre desde dentro hacia afuera, vamos a retirar la guía. Una vez retirada la guía, voy ahora a hacerme fuera de cámara el eyeliner. Voy a utilizar este de aquí de Deli Plus y voy a aplicar también pestañas postizas.
Bueno, mis bellezones, como podéis ver, ya he terminado de hacerme el eyeliner y de aplicar las pestañas postizas. Por si lo queréis saber, he utilizado estas pestañas de aquí, de la marca Fashion for Makeup. Me encantan las pestañas de esta marca, son buenísimas. Yo tengo dos pares de pestañas y esta creo que es la tercera vez que las utilizo. Las limpio y quedan completamente limpias, me encantan. Y bueno, como podéis ver, estas son unas pestañas bastante largas y además separadas, que creo que quedaban genial con este look. Y bueno, ahora voy a utilizar un pincel muy preciso, es este de aquí. Como podéis ver, es un pincel tipo boli muy chiquitín, es el Pro 176 de Burlesque. Y voy a utilizar la sombra Coma que hemos utilizado antes, esta de aquí, el color Borgoña más oscuro de la paleta, y voy a aplicar con este pincelito a toques muy suaves en el párpado inferior esta sombra muy pegada a las pestañas inferiores. Y por último, y para terminar con el look de ojos, voy a utilizar un glitter en formato gel. Este de aquí me lo enviaron desde una tienda china, concretamente desde Beauty Big Bang, si no me equivoco. Hice una colaboración con ellos y me enviaron como 2 o 3 glitters y la verdad es que funcionan bien. Pero si no es en esta tienda, podéis encontrarlos en muchas otras, en AliExpress, en DHgate. En la mayoría de tiendas chinas tenéis este tipo de glitters y también en Kiko creo que lo venden, y algunas marcas de maquillaje también los tienen, estos glitters. Y bueno, como podéis ver, vienen con un pincelito. Me encanta porque no son glitters sueltos y es muy fácil aplicar el glitter con ellos, y lo que voy a hacer es aplicarlo en la zona del lagrimal. Y bueno, para no alargar tanto el vídeo, ya me había hecho fuera de cámara lo que es el contorno y el colorete, que tendréis los que he utilizado abajo en la cajita de información. Me falta el iluminador, para ello, ya que estamos con Jeffree Star, voy a utilizar también de Jeffree Star la paleta 24 Karat. Y voy a utilizar un tono que creo que le va muy bien a este maquillaje. Voy a utilizar el King Tut, que es este tono de aquí, que al principio parecía oscuro, pero lo he utilizado varias veces y es más claro de lo que parece. Voy a coger el pincel para iluminador, voy a coger este de aquí, de Wet n Wild, que es uno de mis favoritos. Es un pincel sintético y me encanta cómo aplica el iluminador. Y bueno, voy a coger el King Tut y lo voy a aplicar, como os digo, en esta zona de aquí. Y mirad, ya veis que no queda oscuro, no es un tono que quede oscuro, al contrario, se ve más oscuro en lo que es el godet que luego aplicado en el rostro. Y bueno, bellezones, por último y para terminar con el look, solamente me faltan los labios y voy a utilizar un labial de Urban Decay que me flipa. Es este labial de aquí, es el Pandemonium, es un morado muy oscuro como podéis ver y creo que va a quedar bien con este look. Bueno, no sé, siento como si me faltara algo en los labios, así que voy a coger el glitter que he utilizado antes en la zona lagrimal y voy a aplicar simplemente un poquito de glitter en el centro de los labios. Bueno, mis bellezones, ya estamos llegando al final del vídeo y voy ahora con mis conclusiones sobre la paleta Blood Sugar de Jeffree Star y si os recomiendo o no recomiendo comprar la paleta, y mi respuesta es depende. Depende, si por ejemplo sois de esas personas que os gusta coleccionar maquillaje, que os gustan los tonos atrevidos como los tonos rojos, si normalmente soléis utilizar este tipo de tonos, os atrevéis a utilizarlos a diario y realmente creéis que es una paleta a la que le vais a dar uso, en ese caso sí.
Tengo que recordaros también que es una paleta que tiene también muchísimos tonos neutros y que probablemente también podéis jugar con ella para looks para diario muy suaves con los tonos neutros o simplemente utilizando los marrones, los dorados y los tonos claritos que tiene. Con esto ya podéis utilizar un montón de tonos de la paleta, por tanto me parece bastante versátil, aunque tiene toda una tira de colores, la tira de tonos rojos, que esa ya es un poco más complicada de utilizar a diario, pero sí que es cierto que es una paleta como mixta con la que podéis hacer looks mucho más sofisticados y también mucho más sencillos para el día a día, pero aún así, como os he dicho al principio del vídeo, para mí me faltan algunos tonos neutros para que termines de ser la mejor opción como paleta para todos los días. Si estáis buscando una única paleta para todo vuestro maquillaje, yo sin ninguna duda me iría, por ejemplo, a por la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, o si sois más de tonos muy neutros, pues hacia la Nudie Patootie de Laura Lee, de la cual tengo también pendiente grabaros un vídeo para el canal. En ese caso, como os digo, si sois de básicos, sois personas de utilizar maquillajes sencillos para diario, no es la mejor opción como paleta. Ahora bien, si sois personas que queréis añadir a vuestra colección tonos rojos, que son difíciles de encontrar sombras rojas en general en el mercado, si sois personas de hacer looks potentes, por ejemplo, para maquillajes de fiesta, personas que trabajáis a lo mejor en una discoteca por la noche o drag queens, o en general personas que utilicéis sombras rojas y que no os importe utilizarlas tanto para diario como para fin de semana o para salir o lo que sea, en ese caso sí, es una de las paletas con mejor calidad que podréis encontrar en el mercado, por no decir la mejor en cuanto a tonalidades rojas, y en una sola paleta, y por solo 50 € vais a tener un montón de colores donde elegir un montón de looks distintos que os podéis hacer con esta paleta. Así que bueno, mi conclusión es esa, que depende de para qué queráis la paleta. No la recomiendo como una paleta de básicos, pero sí que la recomiendo como un extra en vuestra colección. Y bueno, mis bellezones, pues espero que os haya gustado esta review más look más swatches de la paleta Blood Sugar de Jeffree Star. Dadle manita hacia arriba a este vídeo si os ha gustado, y si queréis más reviews y tutoriales de paletas en el canal. Si sois nuevos o nuevas en este canal y todavía no me conocíais, yo me llamo Lledó. Bienvenidos a Potiguel. Si os gusta el maquillaje y la cosmética, tenéis que estar suscritos a esta gran familia de bellezones que ya somos en YouTube, que somos más de 13.000 y yo no me lo creo. Aquí abajo tenéis el botoncito rojo de suscribirse al canal. Por favor, dadle ahora mismo al botoncito, suscribíos, a mí me ayudáis muchísimo, me hacéis súper feliz cada vez que veo crecer ese numerito que hay ahí, y al ladito tenéis la campanita por si queréis recibir todas las notificaciones y no perderos ninguno de mis vídeos. Y por último, y para terminar, que ya sé que me enrollo mucho, por aquí por la pantalla os voy a dejar mi Instagram, que sobre todo en Instagram es donde más cosas os publico, donde más cosas os enseño, aunque por aquí por el canal siempre tenéis como mínimo un vídeo. Yo intento que sean 2 o 3 vídeos a la semana, intento grabaros todos los que pueda. Pero sobre todo en Instagram es donde más os puedo publicar entre semana cositas, y os voy contando también cosas de productos que no termino de tener tiempo de sacar aquí en el canal, así que por favor seguidme también por mi Instagram. Y nada más, mis bellezones, desde aquí os mando un millón de besos y